¿Tanto peso tiene el informe psicosocial en la custodia de los niños? Pues José Miguel, ¿qué te parece si situamos sobre un ejemplo? Porque lo importante de este tipo de contenidos es que tú te sientas identificados y que puedas empezar a pensar de una manera diferente. En este caso concreto, nuestro cliente, un padre que vivió anteriormente una situación de violencia de género, un estallido emocional, no vamos ni a entrar en ese tipo de cuestiones, una condena que se finaliza incluso antes del procedimiento que va a determinar la custodia, pero provoca una situación de más de un año de distancia en la relación, en este caso, con su hijo. Y lo que se valora ahora es la cuestión de decir, un padre que quiere pues, pasar más tiempo, que quiere estar presente, que quiere estar en el día a día, que quiere, bueno, pues no solo tener ese sentimiento de padre de fin de semana, de periodo vacacional, sino que quiere mayor implicación, quiere más tiempo. De hecho, trata de indagar o preguntar, sin querer invadir, bueno, la opinión de este menor con respecto a, bueno, dado el tiempo transcurrido, si quiere estar más o menos tiempo con este padre y, bueno, qué le parecería a él, pues, pasar a esta situación. Y nos encontramos en un procedimiento judicial donde, bueno, pues el informe del gabinete psicosocial lo que viene a determinar es que no, que se debe de que la opción que mejor garantiza ahora mismo la custodia es continuar con la custodia materna que se había establecido y que es la que mejor va a garantizar la situación y que, bueno, pues que no valoran ahora mismo que haya una custodia, los factores adecuados para una custodia compartida. Genial. Y ya no solo este caso, sino además lo hemos visto en muchísimos casos. Últimamente estamos estamos viendo en el día a día una mirada muy diferente a la que creemos que debe de afrontarse en un juzgado a la hora de abordar el tema de la custodia, del padre o de la madre. Estamos pasando por alto en primer lugar, a mí la primera impresión que yo lanzo es, estamos pasando por alto algo muy importante, que es básico, que es evidente, pero pasamos por alto, que al final es el padre y es la madre, que al final el padre eligió a esa madre como madre de sus hijos y la madre eligió a ese padre. Y estamos partiendo de que ya hay una botella medio vacía, o sea, ya ponemos el foco en dudar de las capacidades que pueden ser cuando los propios padres han decidido a esa persona como la que han dejado de su mano algo tan bonito como tener un niño. Entonces partimos de eso. Si queremos quitarle la custodia o limitarla a uno, tiene que haber un motivo muy grave para que ese padre o madre no siga disfrutando de esa custodia, y más cuando hay unas edades que ya es muy consecuente. Y ahora estamos viendo que esa mirada no se parte de esa mirada, ¿verdad, Javier? Se está poniendo mucho peso en la capacidad de decidir de los propios menores, en unas edades donde realmente a lo mejor todavía les falta esa madurez. Mucho más, desde mi opinión personal, creo que estamos en una etapa de vida donde adolescentes y personas incluso ya en una edad adulta tienen, bueno, pues una visión de la vida muy, muy ensoñadora, donde se ha puesto tanto foco en que no haya límites, en que no haya normas, en tanta libertad de hacer cosas que, bueno, pues no toleran frustraciones, no toleran un rechazo, no toleran un no, y eso yo creo que está también provocando una situación de que les consideramos demasiado capaces de decidir en muchas situaciones donde, bueno, ¿qué va a decidir alguien que está acostumbrado y cuya zona de confort o cuyo día a día es una determinada manera si no lo ha probado, si no ha caminado, si no se ha adentrado en esa situación? Me ha encantado lo que has dicho, o sea, lo que la naturaleza no impidió y permitió que fueran padres y que se escogió y facilitó que viniera esa nueva criatura al mundo, ahora nos atribuimos las capacidades entre datos psicológicos, entre capacidades, puntos, hitos, ítems y un montón de circunstancias que puedan determinar o valorar, no eres apto, si eres apto, la etiqueta. Nos encantan las etiquetas. Ahora de repente no eres apto como padre. ¿Por qué? Porque parece, José Miguel, que hay que tener unos parámetros psicológicos extraordinarios, no puedes fallar, todo tiene que ser perfecto y entonces si se dan todos los requisitos sería válida una custodia compartida. Y yo, sinceramente, me parece que estamos muy desbordados en ese caso.
Otro aspecto que se ve mucho en el psicosocial, que se tiene últimamente, llevamos 27 años viéndolo y hemos notado un cambio en ese sentido. Y va en la línea que dice, Javier, queremos superpadres. O sea, mirémonos cada uno. Yo soy padre de dos hijos, Javier de cuatro, o sea, de dos. ¿Y qué pasa? ¿Que cada día es perfecto? ¿Qué pasa? ¿Que sacamos a ese personaje y lo valoramos sin el contexto del día a día? De ese día que te levantas, que tienes algo importante y quizás pierdes la visión, pero no llevamos la realidad de lo que es un padre o una madre y queremos, ojo, la etiqueta que decía Javier, pero la etiqueta es negativo, o sea, en negativo, siempre sacamos la etiqueta en negativo. No ponemos el foco de decir, fíjate qué detalle ha tenido el padre, qué detalle ha tenido la madre. No, no, no. Enseguida nos vamos pues, a lo que el cerebro siempre hace, a lo negativo, al punto sobre la pantalla. Nos olvidamos de que es un padre o una madre y que por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de serlo, adora a su hijo. Que luego le dé un amor o no, tanto tenemos capacidad desde nuestro punto de vista con una mañana para juzgar cómo ese padre es superpadres. Y esto no va de superpadres, esto va de padres. La importancia que destacabas en esa mañana. En muchas ocasiones nos hartamos de ver en los informes. Se han realizado tres entrevistas, una con padre, una con madre y una con el menor o los menores en función de los hijos que haya. Tú acudes a una cena, acudes a conocer a alguien en una primera cena, en un ambiente muy distendido, un ambiente voluntario, donde vas por ocio, donde vas porque te apetece estar ahí. Todo lo contrario a lo que ocurre en un gabinete, que vas a que te examinen, que vas a que te pongan los puntos sobre las íes y en una pequeña entrevista con una serie de preguntas, en el mejor de los casos, en una mañana. Y son capaces de determinar si tienes validez como padre o como madre. Desde mi modesta opinión, se nos está yendo de las manos. Porque realmente toda una trayectoria, o aunque hayas cometido errores, ¿qué pasa? ¿Que no has podido cometer ni un solo error en tu vida? ¿Que no has podido tener, como en el padre de la historia que contábamos, una situación muy conflictiva que provocó un estallido emocional y que provocó que se dijeran una serie de cosas que conllevó una condena y que pagó con esa condena y que su peor condena fue que estuvo un periodo de más de un año sin ver a su hija y ya no es apto como padre? A partir de ahí le colocamos la etiqueta en el pecho y ya no puedes volver a ser padre. Vamos a dejar pasar todo ese periodo de tiempo de evolución de un hijo sin tener la posibilidad de que haya ese acercamiento, de que haya esa intención, cuando encima el padre está manifestando su intención. Creo que estamos muy confundidos. Evaluamos en un periodo de tiempo muy concreto y con muy poco espacio temporal el que las capacidades de un padre o una madre como para poder valorar que vayan a ser positivas o negativas. Y totalmente de acuerdo, José Miguel, nos centramos en todo lo muy malo negativo sin borrar, siempre poniendo el foco en todo lo que ha existido. No damos la oportunidad de que se pueda cambiar, de que se pueda evolucionar. El Javier de hoy, pongo mi propio ejemplo. El Javier de hoy es muy diferente al Javier de hace 18 años cuando yo viví este divorcio. Sin embargo, en aquel instante pusieron el foco y el resultado que yo obtuve en el informe era que valoraban mi figura como padre. De hecho, se valoraba el que podría haber incluso una eliminación de la figura paterna y entonces tuve la suerte de recibir la etiqueta positiva. Tuve la gran suerte de recibir la etiqueta positiva. El Javier de hoy, te aseguro que hay infinidad de circunstancias a nivel educativo, a nivel de trato con mis hijos, a nivel de comunicación, que para nada repetiría situaciones de las que me arrepiento que he vivido con mis hijos. Y sin embargo, en aquel momento la etiqueta fue de apta. Has tocado un tema que quiero yo añadir y es lo que vemos también en el día a día en los informes de los psicólogos, en el mismo punto de encuentro, y es la poca empatía que hay. Sí, quizá aquí, pero hay muy poca empatía. Hay sorpresa cuando un padre lleva 2 años sin ver a una niña, a su hija, y está más agresivo. Ponte en esa situación. Ponte. Tú 2 años sin tener algo, porque yo soy padre y para mí lo más bonito que hay en esta vida son mis hijos. Y el plantearme el estar una semana sin verlos me cuesta digerirlo. Ya no imaginemos un año, 6 meses, pues nada, no hay empatía. Luego hay contaminación, otro aspecto muy importante, contaminación. Javier, decías que íbamos de cena, que te conocías por la mañana, te conocías en 2 horas. Aquí hay una particularidad. Aquí ya llega una demanda.
cómo se enfoca la demanda. Vemos cada demanda que acuchillar al padre o la madre es el paso siguiente. O sea, aquí en Casa Siempre Abogados eso no lo permitimos. Aquí no se trata de eliminar a nadie. Aquí se trata de caminar. Y todos juntos. Porque al final el niño no tiene culpa de que hayas dejado de ser parte de una relación, pero sigues siendo padre o madre. Pues bueno, llega la demanda, llega la contestación, llegan las escopetas en alto, todo eso servidito en bandeja para que una persona antes de conocerte o antes de conocer la situación vea esa historia de guerra. ¿Qué va a pensar esa persona? Están contaminados, hay que tener mucho crecimiento como psicólogo para decir, bueno, escucha, esto, empatía, compasión, de decir, bueno, han vivido una situación, lo que decía Javier, ¿qué pasa? Que porque el padre en una época o la madre en una época tuvo una visión, tuvo una situación de desconcierto, el divorcio te sacude de una manera brutal. ¿Qué pasa? Que no tiene derecho, que por eso el peor padre es incomprensible que todos esos extremos siempre se lleven a un informe o casi siempre en plan negativo, no haya empatía, no haya compasión y no haya y haya una contaminación increíble de ese tema. El ejemplo del carnet de conducir, cuenta el carnet de conducir, Javier, que a ti te gusta mucho Sí, decirlo. totalmente. Uno va a las pruebas, que ahora lo he vivido muy recientemente con todos mis hijos, y vas a un examen. Te aprendes la lección, vas y eres apto. Apruebas el famoso práctico del carnet de conducir una vez ya tienes el teórico. Vale, ya eres apto para conducir, pero ¿eso significa que eres un conductor extraordinario? ¿Eso significa que tú ya realmente... No, tienes las condiciones mínimas para, voy a decir, no ser un peligro en la carretera, que en muchas ocasiones se es, porque evidentemente, ¿qué es lo que hace a una persona ser un conductor decente? La práctica, el día a día, conducir, estar ahí. Sin embargo, como padres, ahora nos ponemos en un punto donde la naturaleza no te exigió requisitos, simplemente pues los típicos y básicos de tener cierta fertilidad y que el milagro de la vida se dé, pero después condicionamos en una ruptura, una separación y todo tiene que ser absolutamente perfecto para que te den la oportunidad de tener una custodia. O en otras situaciones que nos hemos encontrado cuando hay ciertas circunstancias, al revés, se impide la custodia compartida, pero se determina una custodia exclusiva. Algo que he hecho mucho, mucho, mucho en falta en los informes es, señores, ¿y cómo le podemos dar una solución a esto? ¿Por qué no les trasladamos a los padres? Oye, esto está erróneo, se podría solucionar de esta manera. Oye, esto se está dando que hay, mira, una falta de comunicación. Volvemos al ejemplo, al caso del ejemplo. Está la situación de que alta conflictividad, uno aterrorizado por la posibilidad de que le puedan provocar una situación, que pueda volver a vivir una situación de violencia con su detención, con su incomunicación, con todas esas situaciones, y la madre en este caso con la situación de temor de, bueno, si estoy con él, me puedo ver otra vez provocado a recibir insultos o a recibir ciertas cosas. Perfecto, o sea, hasta ahí lo podemos entender, que es el trabajo individual de cada uno, pero con respecto a su labor como padres, colaboración como padres, ¿qué puntos estamos viendo que necesitan de mejora y cómo las pueden mejorar? Nos dedicamos simplemente a, ¡pum!, destrucción, pero no les damos herramientas. No les decimos, oiga, aquí lo adecuado sería, aquí lo imprescindible, y si no con la última corriente. Hasta ahora, bueno, todavía se derivaban a un intento de mediación o intervención familiar y ahí, bueno, pues intentabas entenderte, pero ahora tampoco ya es obligatorio. Desde la perspectiva de que como no te pueden obligar a una terapia, no te pueden obligar a determinadas cosas que no considero que sea una cuestión de obligación, sino que considero que es una cuestión de entender, mirarse a uno mismo y decir, algo no está resultando. Si con mi hijo hay estas preocupaciones, algo tengo que mejorar. Va más de un intento de querer aprender y de querer avanzar. A mí me ha encantado eso que has dicho, alta conflictividad. Vamos a empezar, tócame las narices. Si no, no estaríamos en el juzgado. O sea, vamos a ver, para eso habéis descubierto la dinamita, alta conflictividad, pero yo quiero tratar dos aspectos, y uno ya lo has tratado tú, pero incidir, dos. El primero, ¿nos quedamos en la alta conflictividad o miramos hacia adelante? O damos el ejemplo, o lideramos, o ayudamos con la ley en la mano de decir, pues mira, se va a acabar la alta conflictividad porque ahora os vais a tener que poner de acuerdo por una semana con cada uno, por ejemplo. O algo. O a veces, ¿por qué viene la alta conflictividad?
porque hay un temor por parte de uno de ellos que impide o que deja de impedir que no vamos a entrar en juzgar. Porque vivimos 27 años llevando divorcios y viendo situaciones muy duras. Pero, ¿qué foco hay? O sea, porque el primero, alta conflictividad, pero segunda, lo que ha dicho Javier, pero ¿qué solución hay? O sea, porque esto, ¿para qué sirve el informe? O sea, para sentencias de muerte. Sentencias de muerte. Demos una oportunidad a las personas, a los padres. Ayudémosle a que comuniquen, a que avancen, a que caminen con sus hijos, a que los propios padres se den cuenta que esa decisión al final, por mucha alta conflictividad, se van a tener que poner de acuerdo porque son los padres. Son los padres. Y luego hay una última, y es que siempre está la modificación de medidas. O sea, vamos a ver, ponemos foco, caminan, damos la custodia compartida desde el punto de vista, por ejemplo, si no hay nada que impida, no entremos aquí al superpadre. Y luego, chicos, que caminen, que hay un problemón que el niño puede suponer que no lo hay, porque no lo hay, en la mayoría de los casos no lo suele haber, pues chicos, ahí está la modificación de medidas. Si es que la ley también da modificación de medidas porque las circunstancias estamos viendo que al niño le supone un perjuicio. Pero demos la oportunidad a los padres y a las madres de caminar en el derecho que tienen como padres y el derecho que tienen los niños a estar con ellos. Y no nos olvidemos de algo más importante. Si es que no hay que pasar de 0 a 100, si es que se puede progresar, si es que esto se puede ir haciendo simultáneamente con un seguimiento y viendo una evolución dando esa oportunidad y que al final se llegue sin perjudicar a los menores para que no haya ese impacto, porque la mayoría de las veces es que tiramos la moneda y queremos que sea cara o cruz. No valoramos la circunstancia de que puede caer de canto, que podemos llegar a un punto intermedio, que no hace falta que sea cara o que sea cruz, que podemos valorar vamos a ir incrementando, vamos a ir viendo cómo reacciona esta criatura, vamos a ir viendo de qué manera lo lleva, pero veámoslo con un seguimiento adecuado, volvamos a... Vamos a poner en manos de psicólogos el seguimiento de cómo está yendo esa custodia. Es verdad, ¿cómo Correcto, ha pasado? pero no en un seguimiento forense, Claro, un seguimiento claro, clínico que justo. permita realmente entrar y dar pautas, porque el principal problema que tenemos es que, por desgracia, el seguimiento forense lo único que viene a determinar es aptitud y etiqueta, pero no da soluciones. No le damos a los padres herramientas para que dentro de las cosas que puedan estar haciendo de una manera equivocada, puedan corregirlas, no les damos la oportunidad de mejora. Es, como no has sido apto, te despido. Ya no eres apto para este trabajo, no superas el periodo de prueba, fuera. Pero no te digo que has hecho mal, no te corrijo, no te doy las pautas, no te doy la oportunidad con la actitud. No miramos la actitud, solo miramos la aptitud. ¿Qué es? No, es que como el test, el CUIDA, el TAMAI, el PPI y todos los nombres técnicos que puedan haber, da determinados hitos o condicionantes, ya no eres apto, no has aprobado el examen. Oiga, pero si el mismo día se han podido examinar 2 o 3 personas o 4 personas y con condiciones similares uno aprueba y otro no, pero no por eso eres mejor conductor o peor conductor. ¿Cómo se aprende a conducir? Conduciendo. Así que para finalizar, y es importante también dejarlo muy claro, estamos encantados y agradecidos a la labor que hacen muchísimos profesionales al servicio del juzgado, muchísimos psicólogos. O sea, no con esto estamos discutiendo ni la labor, ni el amor, ni el cariño que cada uno de la manera que cree pone el día a día al servicio de cada padre y madre para valorar una custodia. Pero dicho esto, lo cual agradecemos enormemente, y hay profesionales como la Copa de un Pino, dicho esto, sí que es verdad que estamos viendo un camino, una corriente con una vibración muy, muy en pos de todo lo que hemos dicho en este vídeo y que trasladamos de cara a que pongamos foco en este tipo de situaciones y como hacemos en Casa Siempre Abogado, las llevamos al día a día en el juzgado con historias, con la verdadera historia y con sobre todo esa mirada que siempre decimos de verdad, de al final pensar en el niño que sigue queriendo estar con su padre y con su madre. Y me vas a permitir, José Miguel, que para mayor, para que vuela ya por completo la cabeza, igual que he abierto con una historia, cierre con una historia. En este caso, otro caso muy diferente. Un padre cuyo informe le decía que tenía que tener derecho a la custodia,
una sentencia en un juicio que le otorgaba la custodia, salió de sala teniendo la custodia y el hecho de lo que vivieron a raíz de estar 6, 7 años de procedimientos judiciales, de peleas, porque la madre, bueno, pues había rehecho su vida, se había ido a un país extranjero, venía y alternaba en custodia compartida cada 15 días y al final la lucha estaba entre mi hijo quiere estar conmigo, no, mi hijo quiere seguir conmigo y había una guerra encarnecida y al final toda esta guerra, esta alta conflictividad que estábamos fomentando con tanto procedimiento, lo que les llevó al salir de allí es, y las circunstancias que estaban viviendo, a sentarse en una mesa, a apostar por el bienestar de su hijo y al final su hijo está con su madre en el país extranjero y feliz. Y ambos padres se acaba la conflictividad, hablan, se comparten, se miran por el beneficio, han vuelto a ser padres. Cuando durante 6, 7 años e informes, juzgados, y de verdad con esto no estoy criticando la labor de nadie, esto es un caso muy puntual, pero ¿hacia dónde te puede llevar esta situación? Porque al final estamos buscando fuera, a través de un juez, en la sentencia, a través del informe del gabinete, o no, mejor, a través de todos los puntos, que el gabinete me diga que tengo derecho a la custodia, que el fiscal en el informe al final del juicio diga que tienes derecho a la custodia y que el juez en la sentencia diga que tienes derecho a la custodia. Pero no nos damos cuenta que lo más importante es pausemos. Vamos a sentarnos, vamos a pensar en qué es lo más en estos momentos y con las circunstancias lo mejor para el bienestar y no lo mejor de una manera egoísta, sino lo mejor desde la perspectiva de el hijo vino porque hubo la unión de dos personas que quieren participar y cuando esos dos quieren participar de verdad en la educación, ¿por qué negárselo y no probarlo? Una historia muy bonita, que hay un matiz muy importante. Nosotros llevábamos al padre y salimos de ese juicio con la custodia ya compartida. Salimos de ese juicio con la custodia No, compartida, exclusiva, exclusiva. con la exclusiva, Sí, perdón. O sea, una historia, quiero recalcar esto porque es importante, una historia muy, muy o sea, de años, salimos del juzgado, correcto, con la custodia exclusiva del padre. Y aún así, nada más salir del juzgado, nos sentamos con la madre y con el padre. Y marcamos por decisión de los padres y porque creíamos entre todos, nosotros como acompañantes que somos en este camino, creíamos viendo al niño que lo mejor era otro camino que no la custodia y así se decidió, después de tener una custodia exclusiva. correcto. ¿Qué permitió esta situación que al final fue extrema? Que la madre ya vio que el juzgado no le iban a dar esa solución y lo tenía todo completamente perdido y el padre tuvo la capacidad, la visión de decir, es que aunque me hayan dado la custodia, estoy destrozando a mi hijo. Y se permitieron escucharse. Lo único que les permitió esta situación es sentarse, hablar y escucharse. Y entonces empezaron a trabajar como padres. Empezaron a darse cuenta de, ¿por qué no probar? ¿Por qué no probamos? Porque el crío en ese momento manifestaba el deseo de irse con la madre, ¿por qué no probar? ¿Por qué mantenerse en un escenario que es porque, como decíamos antes, no, es que como las pautas o los requisitos que jurisprudencialmente la guía y todo lo que se comenta da ciertos puntos y cumplimos los puntos, tiene que ser así? No tiene por qué ser así. ¿Qué es lo que realmente hoy, con el caso que estás viendo, tu caso, sería lo más aconsejable? ¿Qué hay de verdad en ese padre o en esa madre? ¿De verdad hay una petición que no quiera estar presente, pero queriendo estar presente con sus errores, con sus fallos, ¿por qué no compartirla? O a la inversa, ¿o por qué no ocurrir como en este caso? Si realmente tú consideras que estar contigo no va a ser la salvación, ¿por qué no sentarse a escuchar y poner ese foco? Eso es. Así que pon mucho foco en tu hijo, pon mucho foco en no querer destruir a nadie, pon mucho foco en entender que ese padre, que tu ex es el padre o madre que has elegido, pon mucho foco en un juzgado porque las normas están muy bien y amparan todo esto porque no están reñidas. Pon mucho foco en tu historia desde el punto de vista de, de- que tienes derecho, tanto tu hijo como tú, a disfrutarlo, que terminas como pareja, pero no como padre y de verdad, sobre todo también ayúdate de un abogado, de un despacho que entienda este camino, que sea coherente, que vea el divorcio de mucho más allá del querer ganar o perder
y de verdad, y sírvete de él no como un instrumento, que lo vemos muy a diario, sino como un vehículo que traslade en un juzgado pues ese verdadero amor que tienes a tus hijos y esas verdaderas ganas que tanto tú como tus hijos tienen de disfrutarte, seas padre o madre. Y hemos creado un grupo de WhatsApp donde tienes la descripción en el enlace, perdón, tienes el enlace en la descripción del vídeo para que puedas acceder y entrar. ¿Para qué? Cualquier persona, completamente gratuito. Igual que en muchas ocasiones está recibiendo ese famoso mail diario, nosotros hemos creado un grupo donde vamos a dar todos los días un contenido, un audio, un vídeo, con la única intención de que, bueno, que viváis desde ejemplos que vivimos en el día a día, que os demos contenidos que os permitan pensar y que al final esto no se convierta en una guerra, porque otro divorcio es posible, pero si tú quieres. Así que suscríbete al canal, vas a ver, vas a tener y tienes muchos vídeos que seguro que te van a ayudar o te van a plantear muchas cuestiones que estás viviendo en tu divorcio y déjanos tu comentario o compártelo o déjanos una pregunta que te gustaría que habláramos. Venga, Muchas muchísimas gracias. gracias.